En la sociedad, en el mundo, normalmente siempre oímos ciertas frases que son ciertas a veces y a veces no, ¿verdad? Me acuerdo mucho que dice siempre una frase que dice: uno es el arquitecto de su propio destino. Esa es una frase que se usa mucho. Y yo, la mera verdad, quiero contradecirlos porque no siempre. A veces sí y a veces no. ¿Por qué? Porque hay gente que nace a veces sin nada, tan pobre, que nunca va a tener oportunidad de tener algo. Así, con unas limitaciones extraordinarias. O hay gente que, a mí me ha tocado, yo he estado en hospitales, ¿verdad? Hay niños que tienen una enfermedad y son enfermedades crónicas que terminan con ellos en la muerte. Y dice uno, pues, ¿cuál arquitecto de su destino? Pues ese niño no tuvo oportunidad. O vemos personas capacitadas, ordenadas, ¿verdad? Y que se meten en una carrera, ¿verdad? Y se meten dos iguales y a uno todo le sale bien, todos sacan los exámenes, los 10 y todo. Y al otro le toca un doctor o bueno, yo digo doctor porque o le toca un que le hace la vida imposible hasta que no se sale de la escuela. Lo amarga. Y a veces tienen todo y cuando se casan tienen un fracaso matrimonial tan terrible, tan horrible, está atacada a su familia en una forma tan drástica que destruye su vida. Esas fuerzas que hay en el aire, ¿verdad? Que no sabemos de dónde vienen o dónde van y que a veces le decimos que son mala suerte. En la Biblia dice que no es mala suerte. Tienen su nombre y están en Deuteronomio 28. Dice, esas fuerzas son bendición o maldición. Y tienen que ver con la cobertura de Dios, con el cuidado del Señor para nuestras vidas. En Deuteronomio 28, del 1 al 2, dice: acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos tus mandamientos que yo prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y en el 15, nos brincamos hasta Deuteronomio 28, 15, dice: pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos tus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Para empezar, ¿qué es una bendición? Una bendición es vivir, estar bajo la protección, la cobertura de Dios. Hay un ejemplo muy bonito de lo que es la bendición de Dios, que es el Salmo 91. El Salmo 91, si vemos los primeros 7 versículos, vemos en todo su esplendor la cobertura de una bendición. Dice Salmo 91 del 1 al 7, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo leímos al principio, nomás que como, bueno, yo sé que no todos llegamos, pero lo vamos a repetir, ¿verdad? Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo de adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. La palabra maldición la menciona en la Biblia 200 veces, pero la palabra bendición la menciona lo doble, 400 veces. Y tiene que ver mucho la forma en que Dios estableció su pacto con los hombres. Dios tiene 2 pactos: el nuevo pacto y el viejo pacto. El viejo pacto está bajo maldición, se llama el pacto de la ley. Es de bendición y de maldición. Y el nuevo pacto es la gracia, el perdón y la misericordia. Entonces, en el antiguo pacto era donde funcionaba la bendición y la maldición. Es donde se veía más claramente. Nosotros vemos un Dios muy distinto al del Antiguo Testamento, del Dios de misericordia del Nuevo Testamento.
El acuerdo del antiguo pacto es un acuerdo familiar, pero no como las familias de ahora que tienen 2 hijos y que los cuidan y que tienen una atención. Es como las familias de los 60s. Yo me situé en los 60s porque que eran las mamás que tenían los hijos que llegaban, ¿verdad? Hasta que el cuerpo aguante, o sea, que llegaban 7, 8, 10 hijos, ¿ya? Hasta que la fábrica dejaba de funcionar. Entonces, en ese tiempo en que abrumaban los niños, había la ley del antiguo pacto. Llegaban los papás y le decían, hijitos, aquí la cosa funciona así. Dice, si tú te portas bien, si tú haces esto y tú haces esto y esto, te va a ir muy bien. Vas a tener comida, casa y todo limpio y todo. Pero si no vienes, si fallas, si te portas mal y todo, te va a caer todo el rigor del viejo pacto, de la ley, ¿verdad? La ley de la chancla, ¿verdad? ¿No la han visto? ¿Verdad? Y en mi casa había un cinto ungido y había una chancla certera, ¿verdad? Y mi mamá era el antiguo pacto, la ley, y mi papá era la gracia, ¿verdad? Entonces ya sabíamos, ¿verdad?, cómo funcionaban las cosas. Y así era en cuanto a la bendición y la maldición. Dios les dijo, he aquí mis 10 mandamientos. Mis 10 mandamientos. Si tú los haces, tú vas a ser mi tesoro, mi especial tesoro. Pero si no los haces, te va a venir estas maldiciones. Y todo Deuteronomio 28, unas maldiciones espantosas. Pero si lo haces, te van a venir unas bendiciones preciosas, ¿verdad?, en todos los aspectos. Y eso es lo que vamos a ver. En aquel tiempo, nosotros si vemos Deuteronomio 28, que es donde está, en el versículo 1 y 2 dice la palabra de Dios, dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Cuáles eran lo que se tenía que hacer? Eran 3 cosas: oír, guardar y hacer. A ver, otra vez. Oír, guardar y hacer la voluntad de Dios. O si tú oías la voluntad de Dios, si tú guardas la voluntad de Dios y si tú la haces, todas las bendiciones preciosas de Deuteronomio 28 son para ti. Hasta la mitad, hasta el 15, porque de ahí, si tú no oyes, si tú no guardas y si tú no haces la voluntad de Dios, entonces se vienen una serie de maldiciones que ahorita vamos a ver. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no tienen el mismo concepto de pecado que nosotros tenemos. Para ellos, pecado serio tiene el nombre de pesha, nomás que se traduce como pecado, que es transgresión. El pecado que nosotros conocemos, que es meter la pata, hacer algo malo, hacer algo, si lo hacemos para ellos en el Antiguo Testamento, tenía otro nombre. El concepto era aquí está, es jatá, así se le decía al pecado. El pecado de hacer algo, y se llamaba error. Tú cometes un error, te equivocas, es un jatá, es un pecado, y se traduce como pecado. Pero el pecado que constataba era el de transgresión, ese se llamaba pesha, y era el que importaba delante de Dios. Era cuando tú sabes lo que a Dios no le agrada y lo haces. Entonces es una rebelión y una transgresión. Y el que tú hicieras las cosas sabiendo que a Dios no le agradan y que Dios no quería, se llamaba a esa condición iniquidad, que el nombre en hebreo es abón. Por eso es muy importante traducir y el significado. Por ejemplo, si nosotros vemos en Isaías 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz. La traducción correcta es: mas el herido fue por nuestras por nuestras transgresiones y molido por nuestra
iniquidad. Nuestra condición para pecar. Aquí no habla de pecado. Aquí está, dice, mas él fue molido por nuestras, mas él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras malcriadeces, por nuestra rebeldía y nuestra transgresión, y molido por nuestra condición de inicuos, de iniquidad. Es la condición que nos hace ser rebeldes, no pecar, sino rebeldes. El pecado es un error. ¿Por qué? Porque estas maldiciones y estas bendiciones eran para su pueblo, no para la gente, eran para su pueblo. Están escritas en el Deuteronomio y están escritas para la gente que sabía y que conocía la voluntad de Dios, o sea, para nosotros. Y cuando nosotros no hacemos ni queremos hacer la voluntad de Dios, caemos en lo que se llama pecha, que es transgresión. Es muy importante, hermanos, saber esto. ¿Por qué? Porque esto trae la maldición para nuestras vidas. Cada uno de nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí no está diciendo quién mató, quién robó, quién hizo. No. El problema, descarriarnos como ovejas. Darle la espalda a Dios. No nos importa lo que Dios piense. Yo voy a hacer lo que yo quiero. Eso es lo que nos trae la maldición para nuestras vidas. Cuando yo sé y yo conozco lo que le agrada a Dios y de malcriado no lo hago. Aunque Dios no quiera, yo voy a hacer esto. Y pácatelas, ahí viene la maldición. Ahí es donde viene. Y hay maldiciones que alcanzan hasta la tercera, cuarta generación, que es cuando uno deja a Dios, que es la maldición. Y hay maldiciones que vienen hasta por objetos, porque activan. Yo me acuerdo mucho, déjenme les menciono ejemplos de lo que es las maldiciones generacionales, las maldiciones por objetos, este tipo de maldiciones. Yo vengo de familia cristiana de cuarta generación. Los familiares, por parte de mi papá, era un comerciante español que nació en La Coruña. Y por parte de mi mamá, el abuelo era militar carrancista, fue coronel carrancista. Había por un lado había un tipo de iniquidad y por el otro otra, pero nosotros éramos cristianos de cuarta generación por la abuelita de mi papá, la esposa, por parte de la abuela materna, de la abuela paterna, la que se casó con el español. De ahí nos venía el cristianismo. Cuando yo era niño, mi papá cristiano compró un mueble muy bonito que era una cantinita, pero adornaba la casa. No tomaba, no, pero era un adorno de la casa. Mi mamá relacionó que posteriormente a esa compra empezábamos, todo el que agarraba un cuchillo en la casa se cortaba. Todo cualquiera que quería partir cebolla o que quería jugar con algo, o que quería una navajita para todo el mundo nos cortábamos. ¿No? La maldición de sangrar venía por el abuelo paterno, pero se activó por medio de una cantina. ¿Por qué decía mi mamá? Porque si tuviéramos una cultura europea, si hubiéramos nacido en España, donde hay una cultura de vino, no hay problema, pero donde nacimos en México, donde el alcohol ha hecho desastres, donde es una verdadera lastre, una cantina es, aunque sea de adorno, porque era de adorno, hasta que una vez jugando a los escondidas, mi hermano Juan Carlos y yo la destruimos, o sea, nos escondimos ahí, se cayó y se rompió. Y se acabó el problema. La tiraron y se acabó el problema. Ya nadie empezó a sangrar. Era una maldición que venía por el abuelo, pero se activó por otro lado. Habla un pastor que él predicaba muy bonito, pero que empezó una vez de parte de su papá, falleció su papá y le heredaron un jarrón finísimo chino que venía un dragón. Y desde que tenía, y es muy valioso, cuesta mucho. Era de porcelana china del siglo quién sabe qué. Bueno, una joya que le regalaron a su papá y él la heredó.
Pero él empezó a predicar y ya sus predicaciones se empezaron a ir para abajo, para abajo. ¿Por qué? Porque tenía la imagen de un dragón. Y la imagen del dragón significa Satanás, ¿no? Tuvo que romper la porcelana finísima para poder otra vez. Entonces, ese tipo de maldiciones se activan por legalidades que pasan en nuestras vidas y que nosotros tenemos que investigar. No es normal, hermanos, no es normal que haya problemas en su familia, que empiece a haber problemas de familiares, que se repiten. No es normal que tengan un trabajo y que cuando le empiezan a prosperar en el trabajo empiezan a tener más problemas en la casa, que tienen que gastar más. O que se esmeren y trabajen y no salen, siguen en la misma situación, Hay que investigar. No es normal que haya confusión, o sea, que se le olviden las cosas, o sea, o siempre estar triste, ¿verdad? Hay fiestas de cumpleaños y todo, y él siempre triste, siempre deprimido. No, hay algo. O el que se fractura cada año. Yo tenía un primo que cada año se fracturaba un brazo, y luego el otro, y luego el otro. O sea, era vago, pero no era para tanto. O sea, eso estaba activando. Había una legalidad que no se estaba atendiendo y que no se estaba viendo. Y había una maldición ahí que no se estaba quitando. Dice la palabra de Dios, nosotros tenemos que conocer esto, aunque es desagradable. Debemos de saber las consecuencias de nuestra rebeldía. Si nosotros no somos, si viene una maldición, debemos de saber cuáles eran las maldiciones y en qué se caracterizaban. Yo lo veo mucho en el libro de Job. En el libro de Job se ve cómo acciona el diablo, porque el diablo siempre funciona y le salen las mismas jugadas. Es un quarterback que siempre le salen las mismas jugadas. Te vas por allá y te va bien, te vas por acá, ¿verdad? Es así, siempre le funcionan los mismos trucos, ¿verdad? Porque él conoce la naturaleza humana. Y dentro de la naturaleza humana, en donde ataca a Satanás, son en estas 4 cosas. Número 1, y es lo primero, cuando llega la rebeldía, cuando llega el pecado, lo primero que pasa es confusión mental. La persona que está en eso, lo primero que empieza es no tener ideas normales. Lo primero que empieza es que haya un aletargamiento, un espíritu de sopor. Son personas que no captan, ¿verdad? Que empieza a decir, ¿quién sabe qué me está pasando? Pero ya me empieza a predicar el doctor Villazón y me da un sueño. O sea, ese es uno, ¿verdad? Y todos los problemas mentales. Segundo, problemas familiares. Empieza a haber problemas de divorcio, problemas con los hijos, problemas. Ataca a la familia. Número 3, enfermedades. Enfermedades de esas que ve uno en el hospital. Yo me acuerdo que cuando veía a los niños, porque los niños son muy sensibles a ese tipo de cositas, ¿no? Uno llega a los hospitales y yo en urgencias me juntaba con un pediatra que era muy listo. Y llegaba un niño así que parecía que se estaba muriendo. Así. Lo llevaba la mamá, doctor, hasta morado. Lo llegaba, lo revisaba, le decía, no, pues tiene sibilancias, esto. Le ponían una solución ahorita. Y luego le digo, oye, este niño se ve que no te preocupes, Villazón. En 2 horas se va a poner bien. Mañana se va a su casa. Trae broncoespasmo Y luego llegaba un niño muy tranquilito, muy bien, nomás palidito. Y lo checaba el doctor. A ver los estudios del laboratorio. Oiga, el niño se ve bien. No, se va a morir. Trae los leucos, los linfomas. Es así. A veces no son las cosas como parecen. Ese tipo de enfermedades que dice uno, pues ¿de dónde y cómo y cuándo? No está bien, ¿verdad? No va, no. Entonces, ataca la mente, ataca la familia, enfermedades y la cuestión económica. Esos 4 puntos. Cuando por más negocios, por más
pues que le busca, por más que trabaja, parece que entre más busca uno trabajo, menos se encuentra, ¿verdad? A pesar de que ser uno especialista o algo, no llega, no sale, no, o por esfuerzos, entre mejor le va, en la casa salen más gastos. Algo está mal, algo no está funcionando, hay ese desorden. Y nosotros lo vemos en la historia de Job. Job era un hombre que estaba bendecido por Dios. Y Satanás lo quería agarrar. Decía, ¿no has visto a Job? ¿Cómo no? Dice, pero tú lo tienes cubierto, tú lo tienes bendecido, no me le puedo acercar. Y cuando se le acercó, ¿qué fue lo primero que atacó? Su familia, su salud y su economía. Lo dejó sin nada. No lo tocó a él en su mente porque Dios se lo prohibió. Le dijo, no más a él no lo toques. Pero es lo primero que toca. En Romanos 1, cuando nosotros vemos cuando el hombre se aleja de Dios, lo primero que toca, dice que le da una mente reprobada. Una mente reprobada. Es lo primero que sufre el hombre cuando se aleja de Dios, cuando se rebela contra Dios, y es la primera maldición. Lo vemos, lo vamos a ver rápidamente, colapso emocional, mental, en Deuteronomio 28:20. Dice, y Jehová enviará contra ti maldición, quebrando asombro en todo cuanto pusieres mano hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Y en versículo 28 dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Esta es la característica de una mente reprobada. Hay sopor, hay estupor, bueno, ya ejemplos ya los di. Las enfermedades repetitivas, ¿verdad? Por ejemplo, lo vemos en Isaías, aquí mismo en Deuteronomio 28:59. Dice, entonces Jehová aumentará maravillosamente tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, enfermedades malignas y duraderas. Si nos brincamos, bueno, no quiero leer mucho porque sí. Es de desintegración familiar. Esto, aunque parece que no es para nuestros tiempos, sí lo es. Por ejemplo, en el versículo 30 y 32 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. En el 32 dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo y tus ojos lo verán y desfallecerás porque por ellos todo el día y no habrá fuerza en tu mano. Y en el 41 dice, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti porque se irán en cautiverio. En aquel tiempo había la esclavitud y pasaba esto, pero ahora pasa más. Y eso lo vemos más. Yo de niño nunca veía que un papá se robara al niño y que la mamá, que se divorciaran. Y esto se ve mucho hoy en día. A mí me tocó la historia, yo tengo una familiar, ¿verdad? Que toda la vida desde niña fue una niña cristiana, buena, linda. Pero se casó con un hombre que no era cristiano, y le vinieron estos problemas. Se casó, se divorció y le quitaron al hijo y lo escondieron y no lo encontraba. Y esto pasa mucho. Agarran a los niños y los usan para destruir a la expareja, para hacerlo sufrir, para que pague. Y esto es angustiante. Yo creo que no hay más dolor para una madre que no ver a su niño, que le roben un hijo. Es terrible. Y esto pasa por maldición. ¿Por qué? Por rebeldía, por no haber hecho las cosas bien como se deben de hacer. ¿Verdad? Esto es producto. Hay siempre en nuestro corazón debemos de vernos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios aquí yo les digo, porque en Proverbios, en el libro de Proverbios, viene en el 6:2, dice, como el gorrión en su vagar, Proverbios 26:2 dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, la maldición nunca vendrá sin causa.
Lo que pasa es que a veces no sabemos. Sabemos que algo está saliendo mal, pero no sabemos. Y debemos de pedirle a Dios la revelación. Dice, revélame, Dios, ¿qué es lo que yo tengo que liberarme? ¿Dónde está el punto donde yo estoy recibiendo esto? Si es por mí, si es por algo que yo dije, si es por algo que tengo aquí en la casa, si es por algo que yo recibí de mis padres, ¿dónde está? Y pedirle a Dios la revelación. Yo me acuerdo cuando yo era niño, van a decir, bueno, ya hace unos cuantos años, bueno, vivía yo detrás cerca estaba la iglesia donde íbamos, está la Trinidad, y de niño nos enseñaron una cancioncita a los niños. Decían, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo. O sea, cuando nos fuéramos al cielo, o sea, cuando después de que nos muriéramos. O sea, al niño le están enseñando canciones para cuando se muera. Bueno, me enseñan, allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más. Y cuando estemos los que, allá. Si yo sabía que había puros jóvenes aquí. Entonces, tenía que esperarme a que yo me muriera, o sea, estaba de niño, y yo estaba atosigado por el bullying, porque estaba en una escuela tremenda, y me tenía que esperar a morir, para que Dios me redimiera, y yo ya no tuviera más angustia, ni más temor, ni nada. O sea, se me hacía un poco largo. Yo decía, la redención, que significa la libertad, ¿qué es ser redimido? Libre, ¿verdad? Porque redimir quiere decir, antes había esclavitud y cuando alguien lo liberaban se redimía, ¿verdad?, de la esclavitud. Entonces, la redención venía en la vida, no cuando uno se moría. Imagínense decirle a un esclavo, vas a ser libre cuando te mueras, pues. Y menos a un niño. Pero yo decía bueno, ¿redimirme de qué? Y yo me ponía a pensar, bueno, me redimen del diablo, del pecado. Y la palabra de Dios dice no. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esa es la redención que nosotros tenemos en Gálatas 3:13. Dice, más Cristo nos redimió, no cuando te mueras, ahorita. Dios nos redime ya. ¿De qué? De la maldición. No de nuestros pecados, de la maldición de la ley. Que nos la causaron nuestros pecados, pero para pronto tenemos que ser redimidos de lo que estamos cargando y de lo que nos tiene atados. ¿Qué quiere decir? Y si leemos todo el versículo que dice aquí, dice la palabra de Dios, en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose Él ¿qué? Hecho por nosotros, o sea, Él por nosotros se hizo maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Qué quiere decir? Que Jesús agarra nuestra maldición para darnos Él su bendición. Esa es la redención. Él agarra nuestra maldición y Él se hace a Él maldito. Él se permite que la maldición caiga sobre Él en la cruz, porque maldito era aquel que era colgado en un madero. Entonces Él recibe la maldición para que nosotros seamos benditos. Es un intercambio. Toda la Biblia, hermanos, toda la Biblia, todo el Nuevo Testamento, eso es el antiguo pacto. El antiguo pacto era la ley de la maldición, de la cual nos somos redimidos de la maldición de la ley. Por eso Pablo decía que el nuevo pacto ya no sirve, porque está atado ¿a qué? A maldición. A maldición. A maldición. En cambio, el nuevo pacto está atado a bendición. Y Él toma nuestra maldición y la convierte en bendición. Porque todo el Nuevo Testamento, toda la vida de nuestro Señor Jesucristo gira sobre una cosa. Si ustedes la leen,
lo más importante de los 4 evangelios y de las cartas de Pablo giran alrededor del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. La última semana de nuestro Señor Jesucristo es la que los evangelios más énfasis ponen, casi la tercera parte de cada uno de los evangelios, el mayor énfasis es en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. ¿Qué es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz? Si nosotros leemos Hebreos capítulo 10, versículo 14, aquí nuestro Señor Jesucristo, con su muerte en la cruz, Él está poniendo su sacrificio, nos está dando una cosa grandiosa, dice, porque con una sola ofrenda, que es su vida, ¿verdad?, nos hizo perfectos para mañana, para unos días, o de aquí a que nos muramos, no, para siempre. ¿Qué nos hizo? Perfectos. Para siempre, ¿a quiénes? A los santificados, a los que recibimos a Jesús, a los que tomamos ese sacrificio para nosotros. Y ese sacrificio, hermanos, nos hace perfectos. ¿Qué quiere decir? Que hay alguna maldición que se escape. Hay una maldición, esa está tan... no, te bendigo en todo, pero ahí sí no. No. Perfección quiere decir completamente. No hay maldición que se te quede pegada. Es toda. Una perfección quiere decir todo, y por un rato, nomás por 2, 3 años así para que respires un ratito. No. Para siempre. Para siempre nos hizo su sacrificio en la cruz. Por eso es tan importante la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hizo perfectos para siempre. Perfectos para siempre, quitando la maldición de la ley. Sí, yo me acuerdo mucho de Isaías 53, 6, es muy, muy hermoso, porque nos especifica, dice, cada uno de nosotros nos descarriamos como oveja, cada quien se apartó de su camino. Ese es el pecado, ese es el problema. No dice, cada uno de vosotros se portó malcriado. No. Cada uno de vosotros, de nosotros, se ha descarriado como una oveja. ¿Qué significa descarriar? No quiere decir que tú hayas hecho un pecado muy grande, ¿no? Que hayas defraudado a la mitad del estado de Chihuahua, o que hayas hecho cuestiones muy tremendas como asesinato, cosas así. No, aunque incluye eso, ¿no? Pero es el descarriarse. El descarriarse es cuestión de una actitud. El descarriarse es dar la espalda a tu Dios. Cada uno de nosotros. Y dice, bueno, es que algunos se descarriaron, pero yo siempre he sido, no. Dice, todos nos descarriamos como ovejas. Y si todos nos descarriamos como ovejas, todos tenemos el peligro de que el diablo se agarre de una legalidad para fastidiarnos nuestra vida y para amargarnos. Pero nosotros, dice, mas Jehová cargó en él el pecado, que en hebreo es abón, la iniquidad de todos nosotros. Por eso, nosotros somos redimidos y debemos tener esa libertad de esa redención. No tenemos, hermanos, yo sé que en el corazón que todos tenemos algo que vemos que no está funcionando en nosotros, pero tenemos que llevarlo a la cruz. No tienes por qué vivir lo que estás viviendo. Ve la causa, porque ninguna maldición viene sin causa. Todo tiene una causa, un origen. A veces no es directamente de nosotros, a veces es heredada, una maldición generacional. Pero lo que sí tenemos ante nosotros es a nuestro Señor Jesucristo, que Él, en un intercambio divino, Él toma todas nuestras maldiciones y Él nos da la bendición por medio de su vida.